La música del silencio, de Patrick Rothfuss. Capítulo 1. Al fondo de las cosas. Al despertar, Auri supo que faltaban 7 días. Sí, estaba segura. Él iría a visitarle el séptimo día. Era mucho tiempo, una larga espera, sin embargo, no tanto teniendo en cuenta todo lo que había que hacer. Al menos si quería hacerlo con cuidado, si quería estar preparada. Auri abrió los ojos y vio un atisbo de luz tenue. Eso era algo muy inusual porque se encontraba bien escondida en Manto, el más íntimo de sus rincones. Así pues, era un día blanco, un día profundo, un día de hallazgos. Sonrió y en su pecho burbujeó la emoción. Pese a ser escasa, la luz le permitió distinguir la pálida silueta de su brazo cuando buscó a tientas el cuentagotas que estaba en el estante junto a la cama. Lo desenroscó y echó una sola gota en el plato de Foxen. Al cabo de un momento, éste empezó a iluminarse y poco a poco fue adquiriendo un azul crepuscular. Con movimientos concienzudos, Auri retiró su manta para que no tocara el suelo. Se levantó y cuando las plantas de sus pies pisaron el suelo de piedra, lo notó caliente. Encima de una mesa cerca de su cama había una vasija junto a una pastilla de delicadísimo jabón. Nada se había alterado durante la noche, y eso era buena señal. Auri echó otra gota directamente encima de Foxen. Vaciló un instante, sonrió y dejó caer una tercera gota. Los días de hallazgos no eran para medias tintas. Entonces recogió su manta y la dobló una vez y otra más, sujetándola esmeradamente con la barbilla para que no rozara el suelo. La luz de Foxen seguía aumentando. Al principio no era más que un parpadeo, una motita, una estrella lejana, pero cada vez relucía más, como una luciérnaga. Su resplandor siguió intensificándose y al final era todo él luz trémula. Posado en su plato parecía una brasa verde azulada, algo más grande que una moneda. Auri le sonreía mientras él acababa de crecer por completo e inundaba todo Manto con su luz blanca azulada, brillante y auténtica. Entonces Auri miró alrededor y vio su cama, perfecta. Era del tamaño ideal para ella y muy pulcra. Miró su silla, su arcón de madera de cedro, su tacita de plata. La chimenea estaba vacía y sobre la repisa descansaban su hoja amarilla, su caja de piedra y su tarro de cristal gris, con dulces flores de lavanda secas. Nada era nada más, nada era nada que no debiera. Había 3 caminos para salir de Manto, un pasillo, un portal y una puerta. La puerta no era para ella. Auri salió por el portal y entró en Puerto. Foxen seguía descansando en su plato, de modo que allí su luz era más débil, pero aún lo suficientemente intensa para alumbrarle. Aunque en Puerto no había habido mucho movimiento últimamente, Auri lo inspeccionó todo. En el botellero había media bandeja de porcelana rota, no más gruesa que un pétalo de flor. Debajo había un libro en octavo con tapas de piel, un par de corchos, un ovillo diminuto de cordel. Un poco más allá estaba su preciosa taza de té blanca, que lo esperaba con una paciencia que Auri envidiaba. En el anaquel de la pared había una gota de resina amarilla en un plato, un pedrusco negro, un guijarro gris, un trozo de madera liso y plano. Aparte de todo lo demás, había una botella minúscula con el cierre de brida abierto que recordaba un pajarillo hambriento. En la mesa del centro, un puñado de bayas de acebo descansaba sobre un impecable paño blanco. Auri las contempló un instante y luego las puso en el estante para libros, más adecuado para ellas. Miró alrededor y asintió, satisfecha, todo en orden. De vuelta en Manto, Auri se lavó la cara, las manos y los pies. Se quitó el camisón, lo dobló y lo guardó en el arcón de madera de cedro. Se desperezó, feliz, levantó los brazos y poniéndose de puntillas estiró todo el cuerpo. Luego se puso su vestido favorito, el que le había regalado él. La tela le acarició dulcemente la piel. Auri sintió que su nombre ardía como un incendio en su interior. Iba a ser un día de mucho ajetreo. Auri recogió a Foxen y se lo llevó en la palma de la mano ahuecada. Atravesó Puerto colándose por una brecha irregular de la pared. No era una brecha muy ancha, pero Auri era tan menuda que apenas tuvo que girar los hombros para no rozar los bordes de piedra. No le costó nada pasar por ella. Caraván era una habitación de techos altos y paredes rectas y blancas de sillares de piedra. Una estancia vacía, salvo por el espejo de cuerpo entero de Auri, en el que resonaba el eco. Sin embargo, ese día había otra cosa, un atisbo de luz de sol. Se filtraba por la parte superior de un portal rellenado con escombros, vigas rotas, trozos de piedra, pero allí,
En lo más alto, una manchita de luz. Auri se plantó ante el espejo y cogió el cepillo de cerdas naturales que colgaba del marco de madera. Se cepilló el pelo enmarañado por el sueño, hasta que quedó suspendido a su alrededor como una nube. Tapó con una mano a Foxen y sin su resplandor ver a su lado, la habitación quedó completamente a oscuras. Entonces, Auri abrió mucho los ojos y solo vio la suave y débil manchita de luz cálida que se filtraba entre los escombros que tapaban el portal a sus espaldas. Una pálida luz dorada quedó atrapada en su pelo dorado pálido. Auri se sonrió a sí misma en el espejo. Parecía el sol. Levantó la mano para destapar a Foxen y se deslizó rápidamente en el extenso laberinto de rúbrica. No tardó ni un minuto en encontrar una tubería de cobre con el envoltorio de tela apropiado. En cambio, encontrar el lugar perfecto no iba a ser tan sencillo, ni mucho menos. Siguió el trazado de la tubería por los túneles de paredes curvadas de ladrillo rojo durante casi 1 kilómetro, esforzándose para no perderla de vista entre aquella maraña de tuberías. De pronto, sin previo aviso, la tubería se doblaba y se metía en la pared, y Auri se quedó con las manos vacías. ¡Qué grosería! Había incontables tuberías más, desde luego, pero las pequeñas de plomo no tenían envoltorio. Las frías de acero bruñido eran demasiado nuevas. Las de hierro estaban tan ansiosas que casi resultaba bochornoso. Pero su envoltorio era de algodón, y eso le habría ocasionado más problemas de los que Auri estaba dispuesta a afrontar ese día. De modo que Auri siguió el trazado de una gruesa tubería de cerámica que avanzaba a trompicones. Al final, horadaba el suelo y se perdía en las profundidades, pero en la parte por donde se doblaba, el envoltorio de lino quedaba colgando, suelto y deshilachado como la camisa de un golfillo. Auri sonrió y con suavidad desenrolló la tira de tela cuidando de no desgarrarla. Al final se desprendió. Era perfecta, una sola pieza de lino grisáceo y gastado, casi transparente, largo como el brazo de Auri. Estaba cansada, pero era servicial. Tras doblarla, Auri se dio la vuelta y salió disparada por el resonante umbra y descendió hasta el 12. El 12 era uno de los pocos lugares cambiantes de la subrealidad. Era lo bastante listo para conocerse a sí mismo, lo bastante valiente para ser él mismo y lo bastante sensato para cambiarse a sí mismo y al mismo tiempo seguir manteniéndose auténtico. En ese sentido era prácticamente único, y si bien no siempre era seguro ni agradable, Auri no podía evitar tenerle cariño. Ese día, el amplio espacio abovedado estaba tal como ella deseaba que estuviera, relumbrante y animado. Los rayos de sol penetraban como lanzas por las rejillas, allá en lo alto, y se clavaban en el valle estrecho y profundo de aquel recinto cambiante. La luz descendía, dejando atrás tuberías, vigas de apoyo y la poderosa y recta línea de una antigua pasarela de madera. Los sonidos distantes de la calle caían flotando hasta el fondo de las cosas. Auri oyó cascos de caballos sobre adoquines, un ruido redondo y nítido como el chasquido de unos nudillos. Oyó el lejano retumbar de un carromato y un murmullo impreciso de voces. Y entretejido en todos esos sonidos, llegaba el llanto estridente y furioso de un crío que, sin ninguna duda, quería mamar y no lo conseguía. En el fondo del 12 amarillo había una balsa alargada y profunda con la superficie lisa como el cristal. La luz del sol que entraba desde arriba era lo suficientemente intensa para que Auri alcanzara a ver hasta la segunda maraña de tuberías bajo el agua. Allí ya tenía paja, y en una estrecha cornisa de piedra que discurría a lo largo de una de las paredes aguardaban 3 botellas. Pero Auri las miró y arrugó el entrecejo. Había una verde, una marrón y una transparente. Una tenía cierre de brida, otra un tapón de rosca gris, la tercera un corcho grueso como un puño. Todas eran de distintas formas y tamaños, pero ninguna era idónea. Auri levantó las manos en un ademán de exasperación. Así pues, volvió corriendo a Manto, triscando el suelo de piedra con los pies descalzos. Una vez allí, vio el tarro de cristal gris con la lavanda. Lo cogió, lo examinó minuciosamente. Volvió a dejarlo en su sitio correcto y salió de nuevo correteando. Presurosa, atravesó puerto y esa vez salió por el umbral inclinado y no por la brecha de la pared. Subió por mimbre. Foxen iba arrojando sombras espectaculares por las paredes. Mientras Auri corría, su pelo le seguía flotando como un estandarte. Tomó la escalera de caracol de casa oscura y fue bajando y girando. Cuando por fin oyó agua en movimiento y tintineo de cristal, supo que había cruzado el umbral por donde se accedía a Retintín. Poco después,
La luz de Foxen se reflejó en el estanque de aguas negras y agitadas donde se sumergía el pie de la escalera de caracol. Allí había dos tarros en una pequeña hornacina. Uno era azul y estrecho, el otro verde y chato. Auri le dio la cabeza y cerró un ojo. Entonces estiró un brazo y tocó el verde con dos dedos. Sonrió, lo cogió, se dio la vuelta y echó a correr escaleras arriba. Regresó atravesando brincos para variar. Corrió por el pasillo y saltó por encima de la primera fisura profunda del suelo agrietado con la agilidad de una bailarina. La segunda grieta la salvó con la ligereza de un pájaro. Brincó por encima de la tercera, con el arrojo de una niña preciosa que parecía el sol. Entró en el 12 amarillo fatigada y jadeando. Mientras recobraba el aliento, metió a Foxen en el tarro verde, lo rellenó cuidadosamente de paja y cerró la brida que aseguraba la junta de goma, con lo que el tarro quedaba sellado. Se lo acercó a la cara, entonces sonrió y lo besó antes de dejarlo con cuidado en el borde de la balsa. Se quitó su vestido favorito y lo colgó en una brillante tubería de latón. Sonreía y temblaba un poco, y unos pececillos nerviosos nadaban por su estómago. Entonces, desnuda como estaba, se recogió el vaporroso cabello con las manos. Se lo peinó hacia atrás y lo ató, enrollándolo y enlazándolo con la vieja tira de tela de lino gris. Cuando hubo terminado, una larga cola le colgaba hasta la rabadilla. Abrazándose el torso, Auri dio un par de pasitos y se acercó a la balsa. Metió la punta del dedo de un pie en el agua y luego el pie entero. El agua, fría y dulce como la menta, la hizo sonreír. Entonces se agachó e introdujo las piernas en el agua. Las dejó colgando un momento, sosteniendo su cuerpo desnudo con ambas manos para no sentarse en la piedra fría del borde de la balsa. Pero no había más remedio, así que Auri frunció el ceño y flexionó los brazos para bajar del todo. El frío borde de la piedra no tenía nada que ver con la menta. Era una mordedura seca y dura en su tierna y desnuda parte posterior. Entonces se dio la vuelta despacio y fue tanteando con los pies hasta que encontró el pequeño saliente de piedra. Se sujetó a él con los dedos y se quedó con el agua a la altura de los muslos. Respiró hondo varias veces, cerró fuertemente los ojos, apretó los dientes, se soltó del saliente y se hundió hasta la cintura. Dio un débil chillido, y el frío hizo que se le pusiera la piel de gallina. Una vez superado lo peor, cerró los ojos y sumergió también la cabeza. Emergió boqueando y parpadeando y se quitó el agua de los párpados. Entonces, mientras se tapaba los pechos con un brazo, un fuerte estremecimiento la sacudió de la cabeza a los pies. Pero para cuando dejó de temblar, su mueca se había transformado en sonrisa. Sin su halo de pelo se sentía muy pequeña. No era la pequeñez por la que ella luchaba todos los días. No era la pequeñez de un árbol entre árboles, ni la de una sombra subterránea, ni era solo pequeña físicamente. Sabía que no era gran cosa. Cuando se le ocurrió examinarse más atentamente con su espejo de cuerpo entero, veía una niña diminuta como una golfilla de las que mendigan por las calles. La niña que veía era sumamente delgada. Tenía los pómulos prominentes y delicados, y se le marcaban mucho las clavículas. Pero no, con el pelo recogido y empapado se sentía menos. Se sentía apisonada, tenue, más leve, fina, falsa, afinada. De no ser por aquella tira de lino tan perfecta, habría resultado muy desagradable. Sin ella, Auri no se habría sentido simplemente como una mecha enroscada, sino absolutamente repugnante. Valía la pena hacer las cosas de la forma correcta. Pasados unos momentos, había parado por completo de temblar. Los pececillos seguían nadándole por el estómago, pero Auri sonreía, expectante. La luz dorada que entraba por arriba descendía, recta y esplendorosa y firme como una lanza, hasta la balsa. Auri inspiró hondo y expulsó el aire con fuerza, al mismo tiempo que agitaba los dedos de los pies. Inspiró hondo una vez más y soltó el aire más despacio. Inspiró por tercera vez. Asió el cuello del tarro de Foxen con una mano, se soltó del borde de piedra de la balsa y se zambulló en el agua. La luz caía con el ángulo perfecto, y Auri vio con toda claridad el primer nudo de tuberías. Rápida como un pececillo, giró y se deslizó suavemente por él, evitando que las tuberías la tocaran. Más abajo estaba el segundo nudo. Auri empujó una vieja tubería de hierro con el pie para seguir impulsándose hacia abajo. Tiró de una válvula al pasar con la mano que tenía libre, cambiando de velocidad y deslizándose por un estrecho hueco entre dos tuberías de cobre del grosor de su muñeca.
La lanza de luz iba desvaneciéndose a medida que Auri buceaba, y al poco rato ya solo contaba con el resplandor verde y azulado de Foxen. Pero allí su luz estaba amortiguada, filtrada a través de la paja, el agua y el grueso cristal verde. Auri formó una O perfecta con los labios y lanzó 2 rápidas ráfagas de burbujas. La presión aumentaba a mayor profundidad, y Auri veía surgir formas borrosas en la oscuridad. Una vieja pasarela, un bloque de piedra inclinado, una antigua viga de madera recubierta de algas. Sus dedos, estirados al máximo, encontraron el fondo antes que sus ojos, y Auri pasó la mano por la superficie de piedra lisa del suelo que apenas vislumbraba. Adelante y atrás, adelante y atrás. Con movimientos rápidos pero cautelosos, a veces había allí cosas afiladas. Entonces cerró los dedos alrededor de un objeto largo y liso. ¿Un palo? Se lo puso bajo el brazo y, flotando, inició el ascenso hacia la luz lejana. Su mano libre topaba con tuberías que ya conocía. Se agarraba a ellas y se impulsaba en determinada dirección, serpenteando por el laberinto de formas intuidas. Empezaron a dolerle un poco los pulmones y mientras ascendía, soltó un chorro de burbujas. Su cara emergió cerca del borde de la balsa, bajo la luz dorada. Auri vio qué era aquello que había encontrado. Un hueso, blanco y limpio. Largo, pero no de una pierna, sino de un brazo. Un prima axial. Deslizó los dedos a lo largo y notó una fina cicatriz que lo rodeaba como un anillo e indicaba que se había roto y luego soldado. Estaba lleno de agradables sombras. Auri lo dejó a un lado, sonriente. Entonces respiró hondo 3 veces, agarró fuerte a Foxen y volvió a sumergirse en el agua. Esa vez sé que le quedó atrapado un pie entre 2 tuberías del segundo nudo. Mala suerte. Arrugó la frente y tiró con fuerza y al cabo de un momento consiguió soltarse. Expulsó la mitad del aire de los pulmones, dio una patada fuerte y cayó como una piedra hacia las negras profundidades. Pese a haber comenzado mal, fue una pesca fácil. Sus dedos encontraron una maraña de algo que no supieron identificar, antes incluso de haber tocado el fondo. No tenían idea de qué podía ser. Algo metálico, algo resbaladizo y algo duro, todo revuelto. Lo cogió, se lo pegó al pecho e inició el ascenso hacia la superficie. Esa vez no pudo guardarse su hallazgo bajo el brazo por temor a perder algún trozo, de modo que sujetó el tarro de Foxen en el pliegue del codo y se ayudó con la mano izquierda para subir. Se sentía cómoda y serena y salió a la superficie sin necesidad de expulsar el resto de las burbujas. Esparció aquel enredo por el borde de la balsa, un cinturón viejo con una hebilla de plata, negra como el carbón de tan deslustrada, una rama frondosa con un caracol perplejo y por último, ensartada en un trozo de cordel podrido, enredado con la rama, había una llave fina y no más larga que su dedo índice. Auri besó al caracol y le pidió perdón. Entonces lo devolvió con todo y la rama al agua, donde le correspondía estar. El cinturón de cuero estaba enroscado y lleno de nudos, pero la hebilla se desprendió al primer tirón. Los dos estaban mejor así. Auri, agarrada al borde de piedra de la balsa, temblaba pequeñas oleadas que se extendían por sus hombros y su torso. Sus labios habían pasado del rosa al rosa pálido con un matiz azulado. Cogió el tarro de Foxen y comprobó que seguía bien cerrado. Se asomó al agua. El pececillo de su estómago nadaba, emocionado. A la tercera iba la vencida. Auri inspiró hondo y volvió a zambullirse. Su cuerpo giraba con soltura mientras su mano derecha iba buscando los puntos de agarre conocidos. Hacia el oscuro fondo, el bloque de piedra, la viga de madera, luego nada. Solo la tenue luz de Foxen, que tenía la mano de Auri en un verde azulado pálido. Tenía el aspecto que debía de tener un duendecillo acuático. Rozó el fondo con los nudillos y giró un poco para orientarse, sin dejar de agitar los pies. Hizo un barrido con la mano, palpando suavemente el fondo de piedra negra de la balsa. Entonces, atisbó un destello de luz y sus dedos tropezaron con algo sólido y frío, liso y de líneas duras. Estaba repleto de amor y respuestas, tan lleno que Auri lo sentía derramarse al mínimo roce. Durante el tiempo que su corazón tardó en latir 10 veces, Auri creyó que aquella cosa debía de estar sujeta a la piedra. Pero entonces vio que se deslizaba y comprendió que se trataba de un objeto muy pesado. Tras un largo y escurridizo momento, sus deditos encontraron el modo de levantarlo haciendo palanca. Era metálico, macizo y del grosor de un libro. Tenía una forma extraña y pesada como una barra de iridio en bruto.
Auri se lo acercó al pecho y notó que los bordes se le clavaban en la piel. Entonces dobló las rodillas y empujó con fuerza contra el fondo con los pies, alzando la vista hacia el resplandor lejano que se columbraba en la superficie. Pataleaba y pataleaba, pero apenas conseguía moverse. El objeto metálico la lastraba con su peso. Auri se golpeó un pie contra una gruesa tubería de hierro y aprovechó para agarrarse y darse impulso otra vez. Notó que salía despedida hacia arriba, pero perdió velocidad en cuanto su pie se separó de la tubería de hierro. Sus pulmones libraban una batalla con ella. Los muy necios estaban medio llenos y querían más aire. Auri soltó una bocanada de burbujas con la intención de engañarlos, consciente de que cada burbuja le añadía lastre, y de que todavía se hallaba muy lejos del nudo más cercano al fondo. Auri trató de pasarse aquel objeto metálico al pliegue del codo para poder impulsarse hacia arriba, pero era tan liso que se le escapó un poco de los dedos. Hubo un momento de pánico. Mientras Auri intentaba agarrar aquella cosa, el tarro de Foxen chocó contra algo cuya forma no se distinguía, y acabó resbalando y soltándose de la mano. Auri quiso alcanzarlo con la mano que tenía libre, pero lo único que consiguió fue golpearlo con los dedillos y así lanzar a Foxen un poco más lejos. Se quedó paralizado un instante. Soltar el objeto metálico era impensable, pero Foxen llevaban una eternidad juntos. Vio que el tarro quedaba atrapado en un remolino y giraba lejos de su alcance, detrás de un trío de tuberías de cobre inclinadas. Sus pulmones estaban empezando a protestar. Auri apretó los dientes, se agarró a un borde de algo que encontró cerca con la mano que tenía libre y se impulsó hacia arriba. A esas alturas, sus pulmones ya trabajaban muy forzados, así que Auri soltó las burbujas lentamente, pese a que ni siquiera había visto el modo más cercano al fondo. Sin Foxen, todo estaba muy oscuro, pero al menos ella se movía. Iba impulsándose hacia arriba a base de sacudidas bruscas y torpes, utilizando cualquier punto de agarre que encontrara, por extraño que fuese. Pataleaba, pero con eso no conseguía gran cosa, pues iba cargada con aquel pesado fardo de amor afilado y duro que apretaba fuertemente contra el pecho. ¿Serían las respuestas que contenía las que hacían que pesara tanto? Por fin logró llegar al más profundo de los nudos de tuberías, pero sus pulmones ya estaban vacíos y el cuerpo le pesaba como si fuera de plomo. Normalmente se metía por entre el nudo como un pez, sin que su cuerpo rozase siquiera las tuberías. Esa vez, en cambio, se sentía vacía y pesada, pero fue tanteando con una sola mano y contorsionándose, consiguió colarse entre ellas. Se dio un golpe en la rodilla y un objeto puntiagudo y oxidado le raspó la espalda con muy mala baba. Estiró un brazo cuanto pudo, pero pesaba tanto que sus dedos ni siquiera rozaron el punto de agarre que solía utilizar. Pataleó, avanzó 3 o 4 centímetros más y entonces, pese al cuidado con que se lo había recogido, el pelo se le quedó enganchado en algo. La sacudida la hizo pararse en seco, echó la cabeza hacia atrás y su cuerpo giró hacia un lado en el agua. Casi de inmediato, notó que empezaba a hundirse. Se revolvió con furia, golpeó una espinilla contra una tubería y el dolor le recorrió todo el cuerpo, pero buscó la tubería rápidamente con el otro pie. Se preparó y empujó con todas sus fuerzas. Salió despedida como un corcho, a tanta velocidad que el pelo se le soltó de aquella cosa tan grosera que se lo había agarrado. El fuerte tirón le hizo echar la cabeza hacia atrás bruscamente y la obligó a abrir la boca. Entonces empezó a ahogarse. Se atragantaba y le daban arcadas. Sin embargo, mientras el agua se le metía por la nariz y la garganta, lo que más temía a Auri era que el pesado artilugio metálico le resbalara de la mano, que lo soltara y lo dejase caer en las oscuras profundidades. Perder a Foxen había sido terrible. Se quedaría sola y ciega en la oscuridad. Quedar atrapada bajo las tuberías y morir ahogada también sería espantoso, pero ninguna de esas dos cosas era incorrecta. Soltar el objeto metálico y dejarlo caer en la oscuridad, en cambio, era algo que no podía hacer. Era impensable, era tan erróneo que la aterrorizaba. El pelo, que ahora llevaba suelto, revoloteaba a su alrededor en el agua como una nube de humo. Auri asió con una mano el codo de una tubería conocida y reconfortante. Se enderezó y encontró otro asidero. Apretó los dientes, sujetó fuerte, se atoró y tiró. Salió a la superficie dando bocanadas y resoplando, y luego volvió a sumergirse. Al cabo de un segundo trepó de nuevo hasta la superficie. Esa vez la mano que tenía libre se agarró al borde de piedra de la balsa. Auri sacó del agua el objeto, que al golpear el suelo de piedra produjo un sonido parecido al de una campana.
Era un engranaje de latón, brillante, del tamaño de una bandeja, del grosor de su pulgar y un poco más. Tenía un agujero en el centro, 9 dientes y un hueco irregular correspondiente a un 10º diente faltante. Estaba repleto de respuestas sinceras, amor y calor de hogar. Era hermoso. Auri sonrió y vomitó la mitad del agua que tenía en el estómago sobre el suelo de piedra. Le vino otra arcada y giró la cabeza para no salpicar el brillante engranaje de latón. Entonces tosió, tomó un sorbo de agua y la escupió en la balsa. El engranaje reposaba, pesado como un corazón, sobre la fría piedra del 12 amarillo. La luz que entraba por arriba daba a su superficie una pátina trémula y dorada. Parecía un trozo de sol que ella hubiera subido de las profundidades. Auri volvió a toser y se estremeció. Entonces estiró un brazo y tocó el engranaje con un dedo. Sonrió y lo miró. Tenía los labios azules y temblaba, pero el corazón le rebosaba de júbilo. Después de salir del agua, Auri contempló la balsa del fondo del 12. Abrigaba esperanzas de descubrir a Foxen cabeceando perezosamente en la superficie, pese a saber que las probabilidades eran escasas. Nada. Adoptó una expresión solemne. Se planteó volver, pero no. 3 veces así funcionaban las cosas. Sin embargo, la perspectiva de abandonar a Foxen en la oscuridad fue suficiente para que apareciera una fina grieta que recorría su corazón de extremo a extremo. Perderlo después de tanto tiempo... Entonces, Auri distinguió algo bajo la superficie, a gran profundidad. Un fulgor, un resplandor. Sonrió. Foxen iba subiendo lentamente, bamboleándose y dando tumbos a través de la maraña de tuberías. Parecía una gran luciérnaga patosa. Auri permaneció 5 largos minutos mirando el tarro de Foxen que cabeceaba e iba a la deriva, hasta que por fin asomó a la superficie como un pato. Entonces lo atrapó y lo besó. Lo abrazó contra el pecho. Sí, valía la pena hacer las cosas debidamente. Lo primero era lo primero. Auri sacó a Foxen del tarro y lo puso al lado de los otros, en el anaquel. A continuación se dirigió a Retintín y se bañó en sus agitadas aguas. Se lavó con los últimos restos de una pastilla de jabón que olía a cínaro y a verano. Tras enjabonarse, frotarse y restregarse el pelo, Auri se zambulló en las infinitas aguas negras de Retintín para aclararse una última vez. Bajo la superficie algo la rozó, algo resbaladizo y pesado. Apoyó su peso móvil contra la pierna de Auri, pero a ella no le molestó. Fuera lo que fuese, estaba en el lugar correcto, y ella también. Las cosas eran como debían ser. Auri salió por centenas limpia, goteando y retorciéndose el pelo. No era el camino más rápido, pero salir por incordios en cueros habría resultado impropio. Pese a haber tomado el camino más largo, no tardó mucho en doblar la esquina y llegar a secadores. Caminando por el suelo de piedra con los pies mojados, dejó a Foxen en un trozo de ladrillo que sobresalía, pues a él no le gustaba el calor excesivo. Ese día, las gruesas tuberías de acero que recorrían la pared del túnel estaban tan calientes que no podías acercarte mucho a ellas, y las paredes y el suelo se habían calentado y también estaban ardiendo. Auri giró sobre sí misma lentamente para impedir que el silencioso y rojo rugido que desprendían las tuberías le abrazara alguna parte de su tierna desnudez. Al cabo de un momento, el calor de aquel lugar le había secado la piel. Había conseguido que su fino pelo volviera a flotar y había aplacado los temblores de sus huesos helados. A continuación, recogió su vestido favorito, del 12 amarillo, se lo puso por la cabeza y entonces se llevó todos sus tesoros a puerto y los repartió por la mesa del centro. El cinturón de cuero tenía grabados unos extraños dibujos helicoidales. El gran engranaje de latón brillaba intensamente. La llave era negra como un tizón. La hebilla, en cambio, era negra pero con brillo debajo. Era una cosa oculta. ¿Y si la hebilla era para él? Esa habría sido una buena forma de empezar el día. Habría sido bonito solucionarlo bien temprano, tener su regalo preparado y muchos días por delante hasta el de su visita. Auri observó minuciosamente la hebilla. ¿Era un regalo adecuado para él? Él era más bien complejo y también muy oculto. Asintió con la cabeza, estiró un brazo y tocó el metal oscuro y frío. Pero no iba con él. Ya debería haberse dado cuenta. Él no era para cosas que atan, para cosas que encierran. Tampoco era oscuro. No, ni hablar. Él era ascuante, era encarnado, era brillante y debajo tenía un brillo aún mejor, como el oro bañado en cobre. El engranaje iba a requerir su consideración. Casi parecía adecuado para él, pero podía esperar.
La llave, en cambio, exigía atención urgente. Era, sin duda, el hallazgo más inquieto del lote, y eso no le produjo a Auri ni siquiera un susurro de sorpresa. Las llaves no destacan por ser complacientes, y aquella pedía casi a gritos una cerradura. La cogió y le dio la vuelta en las manos. Era la llave de una puerta, y no se avergonzaba de ello en absoluto. Llave negra, día blanco. Ladeó la cabeza. La forma de las cosas era la correcta. Era un día de hallazgos y no cabía duda de que aquella pobre cosita necesitaba desesperadamente que se ocuparan de ella. Aurea sintió y se guardó la llave en el bolsillo del vestido. Con todo, antes de marcharse, Aurea ayudó a que todo encontrara el lugar que le correspondía. El cinturón se quedó en la mesa del centro, evidentemente. La hebilla pasó a descansar junto al plato de resina. El hueso se recostó casi indecentemente cerca de las vallas de acebo. El engranaje era problemático en ese aspecto. Lo puso en el estante para libros y luego lo trasladó a la mesa del rincón. Quedó apoyado contra la pared, con el hueco del diente faltante apuntando hacia arriba. Auri frunció el ceño. No acababa de ser el sitio idóneo. Se sacó la llave del bolsillo y la sostuvo delante del engranaje. Negro y latón. Ambos estaban hechos para girar. Entre los dos sumaban 12 dientes. Sacudió la cabeza y dio un suspiro, volvió a guardarse la llave en el bolsillo y dejó el enorme engranaje de latón en el estante para libros. No era el sitio adecuado para él, pero de momento era lo mejor que podía hacer. Banca era lo que estaba más cerca, de modo que Auri se apresuró a ir allí, agachando la cabeza para pasar por los bajos umbrales de piedra hasta llegar a la primera puerta. Una vez allí, sopló suavemente sobre Foxen, posando en su mano ahuecada para avivar su luz. La puerta de madera, enorme, estaba vieja y gris y la herrumbe había desmenuzado los goznes. Plantada ante la puerta, se sacó la llave del bolsillo y la sostuvo ante sí. Miró alternadamente la puerta y la llave. Se dio la vuelta y echó a andar con paso suave. Torció 3 veces a la izquierda, pasó por una ventana rota y llegó ante la segunda puerta, también vieja y gris, pero más grande que la primera. Esa vez le bastó con echarle un vistazo para comprender la verdad. No servía. Aquellas no eran las puertas adecuadas. ¿Dónde podían estar, pues? ¿En Centenas? ¿En Puerta Negra? Se estremeció. En Puerta Negra no en un día blanco. Probaría en Galeras, y luego en Centenas. Incluso en Fondo otra vez. Aquella no era una llave para Puerta Negra. No. Auri recorrió Rúbrica a toda prisa. Torció 2 veces a la izquierda y 2 veces a la derecha con el fin de lograr cierto equilibrio, asegurándose de no seguir el trazado de ninguna tubería demasiado tiempo para no ofender a las demás. Después venía Triunfal con sus caminos retorcidos y su olor a azufre. Se perdió un poco entre sus paredes desmoronadizas, pero al final encontró el camino hasta Derrumbal, un estrecho túnel de tierra con tanto declive que semejaba un agujero. Auri bajó presurosa por una larga escalerilla hecha con palos atados. La escalera conducía a una habitación diminuta y muy ordenada de piedra pulida. No era mucho más grande que un armario, y dentro solo había una vieja puerta de madera de roble, toda forrada de latón. Auri sacudió las manos, abrió la puerta y entró con paso ligero en Galeras. El pasillo era lo bastante ancho para que por él pasara un carromato. Los techos eran tan altos y era tan alargado que la luz de Foxen apenas alumbraba la maraña de escombros que taponaba el extremo opuesto. En lo alto, una araña de luces de cristal esparcía una luz blanca azulada. Unos paneles de madera oscura abrazaban la parte inferior de las paredes, mientras que la superior estaba decorada con adornos de yeso. En el techo, unos grandes frescos representaban unas mujeres con vestidos de gasa que descansaban, se hablaban al oído y se untaban unas a otras con aceite, y a unos hombres ridículos que, en cueros, retozaban y chapoteaban en el agua. Auri se tomó un momento para contemplar aquellas pinturas, como siempre hacía, y se sonrió con picardía. Pasaba el peso del cuerpo de un lado a otro, bajo sus diminutos pies. El suelo de mármol pulido estaba frío. Los 2 extremos de Galeras habían quedado taponados por tierra y piedras caídas, pero la parte central de la estancia se veía limpia como un crisol. Todo estaba perfectamente seco y estanco, sin humedad ni moho, sin corrientes de aire que transportaran polvo, con hombres en cueros o sin ellos. Era un sitio apropiado, así que Auri procuró comportarse con perfecto decoro. En el vestíbulo había 12 puertas de roble. Todas eran bonitas, estaban bien cerradas y recubiertas de latón. A lo largo de los largos años que llevaba en la subrealidad, Auri había abierto 3 de esas puertas. Recorrió el vestíbulo. Foxen relucía intensamente en la mano que sostenía en alto.
Había dado 12 pasos cuando descubrió una luz tenue en el suelo de mármol. Se acercó dando saltitos y vio que era un cristal que se había caído de la araña de luces y que había quedado intacto en el suelo. Era afortunado y valiente. Auri lo recogió y se lo guardó en el bolsillo en el que no llevaba la llave. Si los ponía juntos, armarían mucho alboroto. No era la tercera puerta, ni la séptima. Auri ya planeaba la ruta para bajar a fondo otra vez cuando se fijó en la novena puerta. Estaba esperando, impaciente. El picaporte giró y la puerta se abrió suavemente sin que sus goznes chirriaran. Auri entró, se sacó la llave del bolsillo y tras darle un beso, la puso con cuidado encima de una mesa vacía junto a la puerta. El ruidito que hizo la llave al tocar la superficie de madera la enterneció. Auri sonrió al verla allí encima, tan cómoda y en el sitio que le correspondía. Era una sala de estar muy elegante. Auri dejó a Foxen en un aplique de pared y se puso a mirar atentamente alrededor. Una butaca alta de terciopelo, una mesa baja de madera, un sofá felpado sobre una alfombra felpada. En un rincón había un carrito diminuto lleno de copas y botellas, todo muy circunspecto. En esa habitación pasaba algo raro. No era nada amenazante, nada como lo de Doblaciento o Carotillo. No, aquel sitio era bueno, era casi perfecto. Todo era casi. De no haber sido un día blanco en el que todo se hacía debidamente, quizá no se habría percatado de que faltaba algo. Sin embargo lo era, y Auri se percató. Recorrió la habitación con las manos remilgadamente entrelazadas detrás de la espalda. Examinó el carrito, donde había más de una docena de botellas de diferentes colores. Algunas estaban llenas y cerradas con tapón. Otras no contenían más que polvo. En una de las mesas cerca del sofá había un reloj de engranaje de plata bruñida. También había un anillo y unas cuantas monedas. Auri las observó con curiosidad, sin tocar nada. Avanzaba con delicadeza, un paso y luego otro. Notaba la oscura felpa de la alfombra bajo los pies, parecida al musgo, y cuando se agachó para deslizar los dedos por su silencio, distinguió una cosita blanca bajo el sofá. Metió una mano diminuta entre las sombras y tuvo que estirarse un poco para que sus dedos la atraparan. Era suave y fresca. Una estatuilla tallada en una pieza de piedra pálida y tímida. Un soldadito con unas líneas muy bien trazadas que representaban su túnica de cota de malla y su escudo. Pero su verdadero tesoro era la dulzura de su semblante, tan amable que daban ganas de besarlo. Aquel no era su sitio, pero tampoco estaba en mal lugar. Mejor dicho, la estatuilla no era lo que no estaba bien de aquella habitación. La pobre simplemente se había perdido. Auri sonrió y se la guardó en el bolsillo donde tenía el cristal. Entonces notó un bultito bajo un pie. Levantó el borde de la alfombra, lo enrolló un poco y debajo encontró un botoncito de hueso. Auri lo contempló largo rato antes de dedicarle una sonrisa comprensiva. Tampoco era eso. El botón era tal como debía ser. Con mucho cuidado, Auri volvió a dejar la alfombra exactamente como la había encontrado y le dio unas palmaditas con la mano para acabar de ponerla bien. Volvió a recorrer la habitación con la mirada. Era un buen sitio y casi completamente como debía ser. La verdad, no tenía nada que hacer allí. Era asombroso, pues obviamente aquella estancia llevaba una eternidad sola, sin que nadie la atendiera. Aún así, había algo raro, una carencia, alguna cosita diminuta, como un solo grillo que cantara enloquecido en la noche. En el otro lado de la habitación había una segunda puerta, impaciente porque alguien la abriera. Auri accionó el pestillo, recorrió un pasillo y llegó al pie de una escalera. Husmeó un poco, un tanto sorprendida. Había creído que todavía estaba en galeras, pero era evidente que no. Se hallaba en un sitio completamente nuevo. Entonces se aceleró el corazón. Hacía una eternidad que no encontraba ningún sitio totalmente nuevo, un lugar que se atreviera a ser plenamente él mismo. Sin moverse apenas y alumbrándose con la luz constante de Foxen, Auri examinó con sumo celo las paredes y el techo. Vio unas cuantas grietas, pero ninguna más gruesa que un pulgar. Se habían desprendido algunas piedras pequeñas y también había tierra y argamasa en los escalones. Las paredes, desnudas, parecían un tanto condescendientes. No, estaba claro que había salido de galeras. Pasó una mano por los peldaños de piedra. Los primeros eran macizos, pero el cuarto estaba suelto, igual que el sexto y séptimo, y el décimo. Hacia la mitad, en el rellano, la escalera daba un giro. Había una puerta, pero era tremendamente tímida, así que Auri, muy educada, fingió no haberla visto. Subió con mucho cuidado el segundo tramo de escalones y descubrió que la mitad también estaba sueltos o ligeramente inclinados.
Entonces volvió a bajar la escalera asegurándose de que había localizado todas las piedras que se movían. Y no lo había hecho. Resultaba sumamente emocionante. Aquel sitio era traicionero como un calderero borracho y un poco ladino. Y tenía mal genio. Habría sido difícil encontrar un lugar menos parecido a un sendero de jardín. Algunos sitios tenían nombre. Algunos sitios cambiaban o eran demasiado tímidos para revelar su nombre. Algunos sitios no tenían nombre y eso siempre producía congoja. Una cosa era ser reservado, pero no tener nombre. ¡Qué horrible! ¡Qué triste! Auri subió otra vez la escalera, comprobando cada peldaño con los pies y evitando los puntos peligrosos. Iba subiendo sin saber qué clase de lugar era aquel, tímido o secreto, perdido o solitario. Un lugar desconcertante, sin duda. Esto le hizo sonreír aún más. Al final de la escalera, el techo había cedido, pero había un hueco en la pared semiderruida. Auri se metió por él y sonrió emocionada. Otro lugar nuevo, 2 en un solo día. Sus pies descalzos investigaban el suelo de piedra arenosa, danzando casi de emoción. Ese lugar no era tan tímido como la escalera. Se llamaba Tumbrel. Era disperso y estaba semiderruido y medio lleno. Había mucho que ver. La mitad del techo se había derrumbado y el polvo lo cubría todo, pero pese a tanta piedra caída estaba seco y estanco. No había humedad, solo aire viciado y polvo. Más de la mitad de la estancia era una masa sólida de tierra, piedras y maderas caídas. Bajo los escombros se adivinaban los restos de una cama con dosel aplastada y en la parte de la habitación no derruida había un tocador con un triple espejo y un ropero de madera oscura más alto que una mujer alta puesta de puntillas. Auri escudriñó tímidamente el interior del ropero por entre las puertas entreabiertas. Dentro alcanzó a ver una docena de vestidos, todos de terciopelo con bordados, zapatos, una bata de seda, unas cuantas prendas de gasa como las que llevaban las mujeres representadas en los frescos de galeras. El tocador era un mueble muy simpático, charlatán y desvergonzado. La superficie estaba llena de tarros de polvos, cepillitos y lápices de pintura de ojos, brazaletes y anillos. Peines de asta, marfil y madera, había alfileres y agujas y una docena de botellas, algunas robustas y otras delicadas como pétalos de flor. Estaba tremendamente desordenado. Todo lo que había encima del tocador estaba perturbado de una forma u otra. Los polvos derramados, las botellas, volcadas, las horquillas esparcidas. Desorganizado o no, Auri no pudo evitar sentir simpatía por aquel mueble. Pese a lo brusco y chabacano que era, se sentó remilgadamente en el borde de la silla de respaldo alto. Se pasó los dedos por el vaporoso pelo y sonrió al verse reflejada por triplicado. También había una puerta, en la pared opuesta en la que estaba semiderruida. Quedaba casi oculta detrás de una viga rota y unos bloques de piedra desmoronados, pero pese a estar escondida, no era tímida. Auri se puso a trabajar. Quería arreglar las cosas lo mejor que pudiera. Apartó la viga de madera que bloqueaba la puerta, la levantó y tiró de ella, moviéndola solo unos centímetros cada vez, hasta que consiguió hacer palanca con otro trozo de madera caída. Luego apartó las piedras, las que no podía levantar las empujaba, las que no podía empujar las hacía rodar. Bajo las piedras encontró los restos de una mesita y entre la madera astillada un trozo de delicado encaje blanco. Lo dobló con cuidado y se lo guardó en el bolsillo junto con el cristal y el soldadito de piedra. Una vez despejado el camino, la puerta se abrió fácilmente y sus oxidados goznes gimieron un poco. Dentro había un pequeño armario. Había un orinal de porcelana vacío, un cubo de madera, un cepillo de esos que usarías para fregar la cubierta de un barco y una rígida escoba de ramas de abedul. En la parte de atrás de la puerta colgaban 2 sacos de hilo vacíos. El más pequeño estaba impaciente por ser de alguna utilidad, así que Auri sonrió y se lo guardó en un bolsillo. Todo para él. La escoba, que llevaba mucho tiempo allí, también estaba impaciente, de modo que Auri la sacó y se puso a barrer, amontonando polvo y tierra viejos en un rinconcito. Después, seguía nerviosa, así que Auri barrió también la escalera sin nombre. Se llevó con ella a Foxen, por supuesto. No confiaba en que un sitio como aquel se comportara a oscuras. Pero como para darle un buen repaso a la escalera necesitaba las 2 manos, Auri ató a Foxen a un largo mechón de su flotante melena. Eso hirió ligeramente la dignidad de Foxen y Auri se disculpó con un beso por la afrenta. Sin embargo, ambos sabían que, en realidad, a Foxen le gustaba columpiarse por ahí y hacer que las sombras giraran y revolotearan. Así que se pasó un rato colgando y oscilando. Auri procuró no fijarse en ninguna euforia excesiva por parte de Foxen mientras le daba una rápida pasada a la escalera sin nombre. Subió, bajó y volvió a subir,
La aprieta escoba de abedul barrió las piedras, la arenilla y el polvo de los peldaños de piedra. A ellos los halagó recibir aquella atención y permanecieron perfectamente esquivos. Tras devolver la escoba al armario, sacó el orinal y lo puso cerca del ropero. Lo giró un poco para dejarlo correctamente orientado. Pese a ser gracioso, el tocador también era irritante. Estaba todo fuera de sitio, pero nada quería que lo ordenaran. La única excepción era el cepillo del pelo, y Auri lo puso más cerca de un astuto anillo de rubí. Auri se cruzó de brazos y contempló el tocador durante un minuto largo. Luego se puso a cuatro patas y lo examinó por debajo. Abrió los cajones y pasó los pañuelos del cajón de la izquierda al de la derecha. Entonces arrugó la frente y volvió a cambiarlos de sitio. Al final empujó todo el mueble un par de palmos hacia la izquierda y lo acercó un poco más a la pared, procurando que no cayera nada al suelo. Corrió la silla de respaldo alto, a la misma distancia para que siguiera estando frente a los espejos. A continuación, levantó la silla y examinó la parte inferior de las patas antes de volver a dejarla en su sitio y encogerse suavemente de hombros. En el suelo, junto al ropero, había una baldosa suelta. Auri la levantó con los dedos, colocó bien el saquito de piel y el trozo de relleno de lana que encontró debajo, y volvió a encajar la baldosa en su sitio, apretándola firmemente con el mango de la escoba. La pisó con un pie y sonrió al comprobar que ya no se movía bajo su peso. Por último, abrió el ropero. Apartó el vestido de terciopelo, color burdeos, del vestido de noche de seda azul claro. Colocó bien la tapa de una alta sombrerera que se había quedado mal cerrada. Abrió el cajón de la parte inferior del armario. Se le cortó la respiración. Pulcramente dobladas y guardadas en el fondo del cajón había varias sábanas suaves y de color claro. Eran perfectas. Auri acarició una y le impresionó la tersura del tejido, tan fino que sus dedos no notaban la trama. Frío y dulce al tacto, como un amante que hubiera ido a besarla recién llegado del frío. Auri pasó una mano por la tela. Debía de ser maravilloso dormir sobre una sábana como aquella, tumbarse y notar su dulzura por toda la piel desnuda. Se estremeció y sus dedos sujetaron la sábana, sin desdoblarla. Sin darse apenas cuenta de lo que hacía, Auri la sacó de su lugar correcto y la abrazó contra el pecho. Acarició su suavidad con los labios. Debajo había otras sábanas, un tesoro oculto. Sin duda alguna, idóneo para un lugar como Tumbrel. Además, Auri ya había puesto muchas otras cosas en su sitio correcto. Seguro que... Contempló la sábana largo rato, y si bien sus ojos transmitían ternura y deseo, sus labios trazaban una línea cada vez más dura. No, eso no era lo correcto. Ella lo sabía. Sabía perfectamente dónde le correspondía estar a esa sábana. Cerró los ojos y guardó la sábana en el cajón. La vergüenza le abrazaba el pecho. A veces era muy ansiosa, deseaba cosas para ella misma, retorcía el mundo y le cambiaba la forma correcta. Lo revolvía todo con el peso de su deseo. Cerró el cajón y se levantó. Miró alrededor, asintió para sí. Allí había empezado bien. Era evidente que el tocador requería cierta atención, pero Auri todavía no podía descifrar su carácter. Sin embargo, aquel sitio tenía un nombre, y todo lo que era obvio estaba atendido. Recogió a Foxen y bajó por la escalera sin nombre, atravesó galeras y derrumbal y volvió a Manto. Cogió agua fresca, se lavó la cara, las manos y los pies. Después de eso se sintió mucho mejor, sonrió y se le antojó ir corriendo hasta Miradero. Hacía una eternidad que no lo visitaba y echaba de menos su olor a tierra caliente, la cercanía de las paredes. Corriendo ágilmente de puntillas, Auri pasó danzando por Rúbrica esquivando tuberías. Cruzó como una exhalación por el bosque y estiró los brazos para colgarse de las vigas envejecidas que sostenían el combado tejado y columpiarse. Al final llegó a una puerta de madera hinchada. Atravesó el umbral sosteniendo a Foxen en alto. Olisqueó el aire y sonrió. Sabía muy bien dónde estaba, pues todo estaba exactamente donde debía estar.